Marcos capítulo 9, versículos 14 al 26, al 27. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cada vez que tenemos la oportunidad de leer en la Sagrada Escritura esta porción que nos relata el reto de Dios, Cristo Jesús, del Dios eterno, del Dios creador y de todos los cielos y de toda la tierra, y el que sostiene nuestras vidas. Cada minuto de aliento que tú respiras es por su voluntad. Él es el todopoderoso Dios. Y cuando estuvo aquí entre nosotros, dejó tanta evidencia de su amor, de su poder, de su misericordia, y sobre todo de una enseñanza clara y veraz, fidedigna, de que la fe en Él y el declarar su palabra obra milagros para aquellos que la creen y para aquellos que la declaran.
Este reto vino en respuesta a aquel padre de aquel muchacho que acabamos de leer, que estaba poseído por un demonio. Este demonio, como todos los espíritus malignos, buscan lastimar, dañar, destruir todo lo bello, lo bueno que Dios ha hecho y que creó para bendición nuestra. Porque toda la creación fue hecha para la gloria de Dios y para bendición de los seres humanos, para que la gozáramos. Desde que el diablo tomó posesión del gobierno de este mundo, cuando nosotros como seres humanos pecamos y le entregamos, nos sometimos a él en obediencia a lo que él dijo, porque le creímos más a él que a Dios. Y le hablo en plural porque me incluyo yo en la vida de Adán y Eva. Cuando Dios les dijo no coman del árbol, ellos comieron, y cuando ellos comieron fueron nuestros padres los que desobedecieron, se rebelaron, y al obedecer más a la palabra y creerle más a la palabra del diablo, nos sometimos al diablo. Desde entonces él tomó el control y busca destruir todas las cosas. Y no vamos a hacer una historia de toda la Biblia, sino llegar hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios viniendo al mundo a restaurar y a recuperar todo lo que perdimos como seres humanos, y a arrebatarle y a quitarle de las manos, porque no le iba a pedir permiso al diablo. Por eso decimos, le arrebató la autoridad que el diablo había tomado. Sí, bajo engaños, bajo mentiras, bajo diciéndole a Adán y Eva que iban a ser como Dios y que iban a tener la gloria de Dios como Él la había querido. Lo importante está que llega el momento en el que el enemigo estuvo dominando todo el mundo y no había grandes esperanzas. Lo único que había era la palabra escrita, la palabra de la promesa, la bendición de que vendría el Mesías, de que vendría a libertar a la nación de Israel, de que vendría a libertar a todos los pueblos de la tierra, como Dios le dijo a Abraham, y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las naciones de la tierra. Y ahí lo encontramos al Señor Jesucristo ya viniendo a este mundo y haciendo bienes, haciendo milagros. Por eso encontramos, nada más para ver lo que el Señor había estado haciendo, lo encontramos allí en Marcos 6, 53 al 56, para que unos capítulos atrás, dice, terminada la travesía, Marcos 6, 53 al 56, terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Le conocían, la gente le conocía. Sabían quién era Jesús, sabían quién eran sus discípulos. Y luego dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y vean lo que acabamos de leer. Dice, y enseguida toda la gente le conoció, o sea, le reconocieron, dijeron, este es. Por eso cuando leímos ya en Marcos 9, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellas, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él.
Ya dejaron a los discípulos, corrieron hacia Jesús, porque sabían que Él era el que obraba los milagros, que Él era el que hacía las señales y los prodigios según la necesidad de la gente. El que necesitaba ser sanado era sanado. El que necesitaba ser animado, alentado, consolado, Él les daba esa palabra poderosa. Él era el que perdonó a aquella mujer adúltera cuando iba a ser apedreada y muerta. Él estaba ahí para defender, para guardar, para proteger, para bendecir, para alimentar. Ahí estaba el Señor Jesús. Y dice que cuando la gente le conocieron, le vieron, inmediatamente se fueron con Él. ¿Eran los discípulos los que habían hecho milagros? Claro, habían hecho milagros. Cuando recién comenzó el ministerio, el Señor Jesucristo los envió de dos en dos a todos los pueblos y aldeas allí en la tierra de Israel. Y ellos obraron milagros y echaron fuera demonios, sanaron enfermos. Y llegaron contándole al Señor Jesucristo: Señor, nosotros echábamos fuera a los demonios y los enfermos eran sanados. Y les dijo el Señor Jesucristo: sí, yo veía a Satanás caer como del cielo, como un rayo hacia la tierra. Que estaba viendo desmoronarse el reino de las tinieblas por la sola presencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces la gente en ese momento, en este dato importante, le había llevado a aquellas personas, había una multitud, y aquella persona le había llevado a su hijo que estaba endemoniado, poseído por un demonio. Mucha gente el día de hoy se encuentra afectada por espíritus malignos. Algunos están bajo el control y el total dominio de ellos. Y a veces nosotros expresamos palabras como está endemoniado. Mira nomás, es un demonio, no te acerques a ese hombre, es un violento. Tiene un demonio adentro. ¿Por qué? Porque es agresivo. Porque es una persona violenta, es una persona ofensiva, es una persona que saca de su boca maldiciones, que saca de su boca destrucción. De tal manera que nosotros podemos encontrarnos con personas así, que las vemos caminando, otras las vemos enfermas, otras las vemos afectadas en su economía, no a la pobreza, no alcanza ni para darles de comer a los niños y a la familia de ese hogar. ¿Por qué? Porque desde el padre, la madre y todos están viviendo un caos económico. Todos necesitaban la presencia de Dios. Y si ustedes alcanzaron a leer, dice: los pueblos, en las gentes, aldeas, en el campo, en las ciudades, donde quiera que él se iba, la gente salía a buscarle. Y yo te hago una pregunta: ¿sobre quién estaban puestos los ojos y la atención de toda aquella gente, y aún de este hombre que tenía a su hijo endemoniado? ¿En quién estaba puesta su atención? En Jesús. En Jesús, el Cristo. El Cristo quiere decir el que bajó del cielo, el que descendió del cielo. Si tú quieres ver milagros en tu vida, tienes que poner tus ojos en Jesús. Tienes que poner tu confianza, tu fe en Jesús. La gente había llevado a este muchacho, a los discípulos, no porque los discípulos no pudieran haberlo sanado, pero en aquella ocasión, para nuestra enseñanza, no pudieron. Después el Señor les dio una respuesta y les dijo que era un género de demonio que no salía sino con oración y ayuno. Había que tener una
una participación especial de los discípulos de Jesús. Tenían que haber estado preparándose emocional, mental, espiritualmente para echar a aquel determinado espíritu maligno. No quiere decir que no podían, pero una cosa sí Dios nos quiere enseñar hoy en esta ocasión, y es lo que sucede precisamente en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, encontramos versículo 1. En el principio, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y fue así. Aquí empezamos, Dios empieza a revelarnos una cosa que alcanzamos a notar, pero tal vez no vislumbramos claramente, cuando el Señor le habla a aquel hombre que llevó a su hijo con él. Este hombre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya había un nivel de incredulidad. Había traído a su hijo a los discípulos. Sus discípulos no pudieron. El desánimo, el desaliento había caído en la vida de aquel hombre. Tal vez en el muchacho, porque no quiere decir que estaba totalmente desequilibrado, fuera de mental, emocionalmente, sino que había momentos en los que el demonio lo azotaba, lo atacaba y lo lanzaba para matarse o destruirse, pero había momentos de lucidez. Por eso el padre dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos, a él y a mí, a la familia, a todos los que estamos cerca de él. La bendición iba a alcanzar a todos los que estaban cerca de aquel muchacho. Le dijo: si puedes hacer algo, ayúdanos. Entonces el Señor le lanza el reto a creer a lo que Él exige de todos y de cada una de las personas: es la fe. La fe, la fe, la fe en Él. Pero vean, la fe en Él, la fe en su palabra. De tal manera que cuando Él le dice: si puedes, dice, le menciona el Señor, dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El poder creer se llama fe. Quiere decir, si puedes tener fe. Porque al que tiene fe, todo le es posible. Si puedes creer, si tienes fe, el reto para ti y para mí en esta noche y siempre va a ser: necesitas creer, necesitas tener fe. ¿Por qué? Porque cuando hay fe, entonces
el poder de Dios va a actuar creando y haciendo aquel milagro que tú necesitas y que es necesario en nuestras vidas. Y volvemos otra vez, ¿por qué leímos Génesis? Porque en Génesis capítulo 1 dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Y creó. ¿Qué es lo que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas? Que cree milagros. Que haga un milagro. ¿Qué es un milagro? Algo que no existe. Algo que la gente ha dicho no se puede. Tienes un cáncer, es incurable. No se puede, no existe la cura. Entonces decimos, necesito un milagro. En el problema económico que tenemos, necesitamos un milagro, porque no hay manera a nuestra vista, a nuestros ojos, a donde volteemos, que se pueda realizar. Está muerto. No hay manera de que esa persona espiritualmente sea restaurada. Está endemoniada, va camino al infierno, merece el infierno. Y a veces a nosotros colaboramos y decimos: sí, que se vaya al infierno. Creemos que es imposible, pero Dios nos demuestra cada día que la resurrección de los muertos es posible. Porque cada día que una persona acepta a Jesucristo en su corazón, ese día, esa persona es porque tuvo fe, creyó y efectuó fe en la palabra de Dios. Y aquella persona que estaba muerta en sus pecados, en sus delitos, en sus maldades, y que iba camino al infierno, al recibir la palabra, creerla en su corazón, recibió un milagro que se llama perdón de pecados, vida eterna, y ese milagro se llama resurrección de entre los muertos en el mundo espiritual. Cada que vemos, cada domingo, cada martes, en cada casa de bendición donde se predica la palabra de salvación, encontramos el milagro de la resurrección. Un milagro que nadie en el mundo puede realizar. Solamente Jesucristo con su sangre puede limpiar los pecados y librarte del infierno, de la muerte eterna, para llevarte al cielo. Esa es la resurrección espiritual de entre los muertos. Y vemos ese milagro cada vez que se predica la palabra. Pero no nada más había resurrección de muertos espirituales, sino que el mismo Señor Jesucristo realizó resurrección de muertos físicos. Y a veces pensamos que esto es imposible, y quiero decirte que al día de hoy se está teniendo resurrecciones de cuerpos físicos en todo el mundo, de gente creyente, y hay documentales y hay grabaciones de gente que estuvo muerta y fue resucitada, y ellos lo dicen claramente: el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo resucité de entre los muertos, estuve en el cielo. Otros dijeron: alcanzamos a vislumbrar el fuego del infierno. Lo que es importante es que Dios está llamándonos a que reflexionemos en Génesis 1:1, y allí encontramos una cosa. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero no sucedía nada. Y no sucedió nada hasta que Dios habló. Hasta que Dios habló. Y cuando Dios habló, entonces el Espíritu pudo tomar aquella palabra para llevarla a la acción, a la realización.
Ahora quiero decirte, Dios es un Dios que tiene fe. Es un Dios de fe. Es un Dios que cree. Es un Dios que cree en sí mismo, en lo que Él es, en lo que puede hacer, y no tiene duda de nada de lo que Él pueda crear. Imposible que no lo puedas encontrar en este mundo fuera del universo. No sabemos qué hay fuera de este universo. Lo que es importante es que Dios tiene fe, y cuando Él dijo, sea la luz, es porque tenía fe, y cuando Él dio la orden, sea la luz, el Espíritu tomó aquella palabra y entonces la pudo llevar a cabo. Ahora, ¿dónde estaba la luz? ¿Dónde estaba cuando Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, produzca árboles de fruto que tengan semillas según su género, y la semilla de ellos esté en ellos? Diseñó, Dios lo creó en su mente, lo pensó. Él primero lo pensó, porque las cosas, todas las cosas creadas están en Él. Todo el universo está en Él. Él solamente lo plasma. Por eso cuando Él dijo, produzca la tierra hierba verde, es porque en su mente, en sus pensamientos, allá en la eternidad, ya estaba hecho aquello. Nada más faltaba la palabra para que se formara. Nada más faltaba la palabra para que se formara. Y se formó, ¿qué? Un milagro. Y cada día fue un milagro nuevo. Y cada día fue un milagro nuevo. Y cada día fue un milagro nuevo. Enseñándonos una cosa: tiene que haber una convicción y una certeza para que el Espíritu Santo tome aquello y lo lleve a cabo. Dios el Padre es el que diseña, el que crea, el que forma. ¿Y saben quién es la palabra? Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1. Para muchos tal vez va a ser alguna revelación, para otros ya lo conocían, pero qué precioso es que reactives tu fe y que puedas entender que allí encuentras en la creación de los milagros, encuentras a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. El que diseña, el que tiene el plan, el que dice la palabra actúa, y el Espíritu Santo crea por la palabra. No podía haber ningún milagro si Dios en su mente y en su creación de su, no puedo decir cerebro, pero en su esencia de ser Dios, no podía crearse nada si Él no dejaba que la palabra saliera. Y el Espíritu no podía hacer nada si la palabra no era vertida. Por eso encontramos en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Vamos al número 2. Este era en el principio con Dios. Seguimos. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la palabra verbo, que tradujeron al español como verbo, en griego se escribe logos. Y la palabra logos se traduce como palabra. Pero aquí habla de una palabra especial. Una palabra que tiene poder. Una palabra que denota acción. Una palabra que tiene poder para definir su esencia. Por eso en la oración en el español, de la gramática española que nosotros estudiamos, decimos, existe un artículo, un sujeto y un verbo. Y el verbo es el que lleva la acción del sujeto. Entonces, cuando decimos que en el principio era el verbo,
era el Logos. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. Quiere decir que aquella palabra se movía y era una palabra activa, la palabra activa del Dios eterno. Ahora Dios ya nos enseña y nos muestra y nos dice, ahora entiende que no puede haber un milagro si no hay de por medio una palabra. Y ya nos regresamos a Marcos. Jesús le dijo al hombre, si puedes creer, si tienes fe, si tienes confianza. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, y no lo quites. Si puedes tener fe, al que tiene fe, todo le es posible. Y luego viene el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Quiere decir que habló con voz alta, con una emoción en su corazón, sacando su necesidad, pero teniendo una fe, aunque sea pequeña. Estaba ya puesta, porque lo que Dios demandaba era fe, la seguridad. Así como el Padre dice, sea la luz, es porque Él sabía que iba a ser la luz. Así encontramos a este muchacho, a este hombre que dice, e inmediatamente él clamó y dijo, ayuda, mi creo. La palabra mágica que encontramos ahí es la palabra tengo fe, creo. Aunque fue honesto, hay una lucha de incredulidad en mí, pero es suficiente. Dios nunca dice que tu fe tenga que ser muy grande. Dios dice que tengas fe y que creas que lo que Él dijo va a ser una realidad en tu vida. ¿Sabes ahora por qué me encanta a mí Proverbios 18:21? Proverbios 18:21 dice, y ese texto vino a revolucionar mi vida como creyente. Una transformación tremenda que hizo en mi mente y en mi corazón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Quiere decir que tenemos un poder en nuestra boca, en la palabra que sale de nuestra boca para producir vida o para producir muerte. Y el mensaje no es por ese lado, pero quiero advertirte, cuida lo que dices con tu boca. Nunca maldigas. Nunca maldigas a nadie. Porque esa maldición lleva muerte, lleva poder de muerte. Y destruye a aquellos a quien se los dices o se lo has dicho. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tus hijos. Si dices que tu esposo va a ser un bueno para nada y que nunca va a servir para nada, ya lo declaraste. Empieza a bendecir. Porque si no hay una palabra de fe, de bendición, una palabra, la palabra lleva el poder de crear, de obrar el milagro o la maldición. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Es necesario que tú digas la palabra. En Hebreos 11:1, nosotros en la versión 60,
que es la que manejamos de Reina Valera, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es una seguridad, es un creer genuino, es un creer real. Y en la versión de 1909, me dijeron que teníamos la versión 9. A ver, Hebreos 11:1. Vean lo que dice, que otras veces el Señor nos lo ha hablado. Dice: es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Y al decir la sustancia, está hablando de algo material, de algo tangible. Ahí está bien, vean lo que dice la palabra de Dios en la anterior versión. Es pues la fe, repítelo conmigo, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe, la sustancia. El creer necesita una palabra hablada. Por eso el Señor le dijo: si puedes tener fe, si puedes creer. Y él dijo: creo. Dice, clamó. Y cuando él habló y dijo: creo, entonces el Señor actuó. Vio que la gente se empezó a remolinar, ve que la gente empezó a juntarse, y ahí era un momento difícil y crítico para el ministerio del Señor. Entonces él da la orden: tráiganmelo. Y le ordenó al demonio que saliera fuera. Y le dijo: sal fuera y no entres más en él. El todopoderoso Dios, el que obra milagros, es Jesús. Él es la palabra. Él es la palabra. Y el Espíritu Santo necesita a la palabra. Y la palabra la usa el Espíritu Santo para obrar el milagro de lo que dice la palabra. Por eso viene a mi mente ese texto allá en Marcos. Déjenme ver si lo tengo. En Marcos, donde dice, Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, y no dudare, que había en el hombre aquel padre incredulidad, y Dios lo reta a creer, Dios lo reta a tener fe, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Primero tienes que creerlo, y entre tu fe de tu corazón, entonces lo hablas, lo dices, y como ya salió, va a ser hecho aquel milagro. ¿Y cuál milagro estaba hablando? De un monte. Arráncate y vete y siémbrate en el mar. Si no dudas, lo que dices te será hecho. Entonces ahí vemos cómo todo se está amalgamando, se está mezclando en ese momento para lanzarte en esta noche, para ti que tú estás aquí, que la palabra es Cristo, que la palabra está en tu boca, como dice Romanos 10:9. Vamos a ver Romanos.
Romanos, ahí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El milagro, ¿cómo se realizó? Cuando se confesó con la boca, cuando tú lo declaras con tu boca. Por eso el Señor nos está diciendo en esta noche: yo no puedo obrar el milagro que tú necesitas en tu vida, a menos que declares la palabra que Dios te ha dado en tu vida para el milagro que Él te está dando. Si Él te dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y ahora te das cuenta que ha habido una fe temblorosa, que ha habido una más incredulidad, que ha habido más duda que fe, es el momento que hoy Dios te está diciendo: esa es mi palabra. Dios el Padre te está diciendo: esa es mi palabra. ¿Y sabes quién es la palabra? Jesús. Ahora quiero que entiendas esta revelación. Si Jesús es la palabra y esa palabra está en tu boca, el Espíritu Santo va a hacer lo que Cristo está saliendo de tu boca. Si la palabra es el Logos encarnado y tú estás diciendo: Señor Jesús, tú dijiste en tu palabra que mi familia va a ser salva, yo declaro que en mi hogar y en mis parientes, mis hijos, mi esposo, mi esposa son salvos, y lo declaro en este momento. La salvación va a venir porque el hecho que ya está en el cielo ya está dado. Por eso te dio la palabra. No más falta que tú la digas para que el milagro se cumpla en esta tierra. Porque es Jesucristo mismo el que sale de nuestra boca. Wow, eso es un choque en mi mente. Es Jesucristo mismo el que sale de nuestra boca, porque es la palabra activa, la palabra de fe. Si el Señor Jesucristo dijo que vas a ser sano, es que vas a ser sano. ¿Y por qué lo dijo? Porque Él dijo que en la cruz Él pagó por nuestras enfermedades y dolores, y para eso su cuerpo fue herido. Y si Cristo está en tu corazón, la palabra de vida, la palabra de salud, la palabra de sanidad están en tu vida. Suéltala, suelta a Cristo, suelta a Jesús, suéltalo. El Señor quiere obrar milagros, pero necesita que le des la sustancia, para Él obrar. Él dijo: el que tenga falta de sabiduría. ¿A cuántos les hace falta sabiduría? Pídala a Dios. Te va a dar sabiduría para guiar tu casa, para aconsejar a tu esposo, no para mangonearlo, para aconsejar a tu esposo, para apoyarlo. La palabra que cambie su vida, la palabra que transforme, la palabra para guiar a tu hijo. ¿Sabes que nuestros hijos están muertos de amor porque los ames? Desean que les amemos, pero somos tan rígidos, somos tan difíciles para decirles que les amamos, para abrazarlos. Y hace falta esa palabra de amor. ¿Sabes quién es? Cristo. Dios es. Y cuando tú dices te amo,
no eres tú, es Cristo saliendo de tu boca para bendecir. Esa palabra que Dios tiene de bendición para cada uno de nosotros. Cuando tú le escuchas, que los enfermos se acercaban y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Tú crees que él no sabía? Le dijeron a aquellos ciegos que recobre la vista. Tenían que declarar la palabra de fe, la palabra de sanidad, que recobre la vista. Y recobraban la vista. Esa palabra es para ti. Esa palabra, cuando tú la leas la Biblia, por eso lee la Biblia, hay más de 8,000 promesas que te están esperando. ¿Quién quieres que recobre la vista en tu casa? A lo mejor nosotros mismos necesitamos, Señor, que recobremos la vista. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para que la revelación de tu palabra venga a nuestras vidas, como en esta noche. Es una gloriosa revelación que tú puedas entender que Jesucristo es el que está dentro de ti. Él vive dentro de ti, Él es la palabra. Y mientras tú no la digas, la tienes encerrada. Mientras tú no la digas, Él no puede obrar. Mientras tú no lo confieses, no va a haber salvación. Mientras tú no te arrepientes, no va a haber milagros. Es Cristo la palabra. Y esta noche Él te ha dado a ti, como a muchos de nosotros, nos ha dado muchas promesas. Algunas las hemos recibido, otras todavía están pendientes. Pero lo más importante es que no te desanimes. Mantén la correcta actitud para que esos milagros te alcancen. ¿Cuál es la correcta actitud? No pierdas el gozo. No pierdas la fe. No pierdas el creer. No pierdas la convicción. No pierdas el saber que Dios es real y que Jesucristo está presente aquí. Él está en su palabra. Allá en Segunda de Corintios 4:13. Tenemos una palabra poderosa. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Lee conmigo en voz alta. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Ahora yo quiero invitarte a ti a enfrentar este reto que el Señor te hace. Y esta es la palabra de fe por la cual hablamos. Dios te ha dado una promesa para tu esposo, para tu esposa, para tu hijo, para tu negocio, para tu empresa, para tu salud,
que todavía no ha llegado. Si tú tienes esa palabra, ahora te falta declararla. Como le dijo al padre del endemoniado: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, pero tenía que declararlo, pedirlo. Clamó: creo. Ayúdame, incredulidad, ayúdanos. Si en esta noche tú tienes esa palabra que Dios te ha sembrado en tu corazón y en tu espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo y el Señor Jesús que están dentro de ti, porque es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros, es el Cristo el que está en nosotros, el que nos va a dar la palabra que nosotros vayamos a declarar esta noche. Dios te está dando una palabra acerca de tu necesidad. Él dijo: yo estoy contigo todos los días. Yo a veces me imagino y digo: Señor, yo sé que estás dentro de mi corazón, pero a veces me lo imagino que me abraza. Si está dentro, ¿tú crees que no me puede abrazar por fuera? Y que me dice: yo estoy contigo, no te voy a dejar. La oración por tu hijo sigue vigente. La sigo declarando, la sigo creyendo, y nadie me la va a quitar, porque Él me la dio. Para Él no hay tiempo. Por mi salud, por muchas cosas, por la iglesia, por ustedes. Hoy me pidieron que orara por un niño que fue a la playa de 2 años. El domingo fue a la playa, o el sábado, o así, le cayó arena en el ojo y se le raspó. Y él estuvo llorando, y ahí no lo llevaron al médico. Y al otro día tenía el ojo como un tomate, hinchadísimo, casi saliendo del ojo. Lo llevaron al doctor y le dijeron que iba a perder el ojo. 2 años. Me dijeron: pastor, ¿pudiera orar? Y dije: ¿qué palabra? Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir: Jehová es mi sanador, el que sana, el que obra milagros. Él dijo: pide y recibirás. Y le clamé a Dios y le dije: Señor, salva ese ojo de ese niño. No lo conozco. Su padre venía aquí a la iglesia, dejó de venir. Se casó con una muchacha que no es creyente. Ahora tienen su hijo, y pasó eso. Y nos llega el aviso de que tienen ese problema. No voy a orar porque ya no viene a la iglesia, porque no son creyentes. No. Dios te ha puesto en ti una palabra para obrar milagros, si tienes fe. ¿Te gustaría que oraran alguien por ti? ¿Que declararan una palabra poderosa? ¿Que le crean a Dios? ¿Quién es el que hace los milagros? Jesús. No nada más Dios. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Jesús es la persona de Jesús. No quites tus ojos de Jesús, porque ahí estaba el Espíritu Santo en la creación y no podía hacer nada, y era el Espíritu Santo hasta que no viniera Jesús, que es la palabra. ¿Se entendió o no entendieron el mensaje? Es nuestro Jesús, el Señor. Jesucristo es el Señor. Él está aquí esta noche dándote una palabra a ti en tu corazón. Tráela al frente y dile: Señor, empieza a repetir esa palabra. La palabra que Dios te ha dado, tráela aquí al frente, porque va a ser la ministración de esta noche. El milagro que Dios está poniendo en tu boca, pásalo y decláraselo a Él. Decláraselo a Él.
Lupita y Dani, pasen al frente. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida El Espíritu. cambiará. El Espíritu Santo los va a usar para que esa palabra que van a escuchar se cumpla. Se cumpla. Declaren la palabra. Los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, ¿Tienes fe? las montañas se Declara tu palabra de milagro esta noche. Declárala, los declárala. enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tu palabra, eres tú la palabra que en mi boca hoy yo creo y confieso y declaro que ese milagro viene a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Bendito seas. Te doy gracias por esta bendición que esta noche me has dado aquí en tu casa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.